Este no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de tomar el territorio. Este año tenemos una palabra profética poderosa. Dios nos ha entregado territorios. Como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisen sus pies será de ustedes. Este es el año en el que vas a ir y tu planta, tus pies se pararán en lugares específicos y ya Dios habrá entregado esas llaves en tus manos. Vamos a las naciones, conquistamos El Salvador para Cristo, vamos a los 14 departamentos de esta nación, conquistamos Centroamérica para Cristo, llevamos este avivamiento a Sudamérica y al Caribe. Dios hará cosas grandes con la fraternidad de Manuel. Alguien levante una alabanza al Señor. Deja atrás el temor, deja atrás los límites, toma la certeza del cielo y el respaldo de Dios. Y recuerda que cada paso que damos es un territorio que tomamos. Damos inicio a este servicio creyendo que este es el año de tomar el territorio. El Salvador será de Jesucristo. Puestos en pie. 3, 2, 1. Aleluya. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Quiero darte una palabra que el Señor me regaló un minuto antes de salir al altar. Y esta es para quienes la quieran tomar. Porque la palabra se recibe. La palabra se cree. Amén. Y cuando nosotros la recibimos y la creemos, la palabra cobra vida. Gloria a Dios. Y esta palabra que el Señor me regalaba está en Proverbios 13:22. Y dice de la siguiente manera: el bueno, escuche esto, el bueno de corazón, el que no guarda envidia, el que no guarda rencor, el que no le desea males a nadie, ese es el bueno. Dejará herederos a los hijos de sus hijos. Hay una promesa de bendición sobre la esencia de la gente buena. La Biblia lo dice: dejará herederos a los hijos de sus hijos. Aleluya. Poderoso. Tómela, que es suya, recíbala. Y escuche esto: pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Que se mate trabajando el impío. Los justos, aleluya, por la fe vivirán. Los justos no serán desamparados. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque Dios se encarga de patrocinar a aquellos que son justos. Porque Dios le quita el impío para dárselo al que es justo, aleluya. Hay otros que en este momento están trabajando para bendecirte sin que ellos se den cuenta. Otros que están esclavizados mientras tú estás adorando al Rey de Gloria. Ellos están produciendo finanzas y riquezas para ti. ¿Cuántos alaban la gloria del Rey de Reyes? ¿A dónde está el pueblo de la frater que sabe adorar al Rey? Aleluya. ¿A dónde están que no los veo? La frater no es un pueblo calladito, es un pueblo que enciende cañales. Sacuda a su vecino y dígale: abróchate el cinturón porque esto va a comenzar. Aleluya. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Y hoy prepare su corazón para recibir una enseñanza que lo va a dejar con la boca abierta. Bueno, muchos no van ni a dormir por lo que Dios les va a hablar hoy. ¿Por qué? Siéntese.
Porque hoy vengo a hablar con gente específica. ¿A dónde están los que dicen amén? Gente que ha recibido promesa de parte de Dios. Gente que ama a Dios, pero que por las circunstancias que se le han presentado en la vida han tomado decisiones equivocadas. Ve a su vecino y dígale: oye, este mensaje tiene tu nombre y tu apellido. ¿Cuántos aquí portan una promesa de parte del Señor? ¿A cuántos Dios les ha dicho: te voy a bendecir? ¿A cuántos Dios les ha dicho: te voy a promover? Serás la lanza fuerte de tu casa. Serás el más bendecido de tu familia. Te voy a bendecir con empresa, con carro, con negocio, con ministerio, con hijo. ¿A dónde está la gente que ha recibido promesa de parte del cielo? Aleluya, pues esa palabra es para usted. Y por haber tomado una decisión apresurada, equivocada, el enemigo se ha encargado de convencerte que por tu falla has perdido la promesa, que ya no será posible que Dios te cumpla, que te vas a casar y que vas a tener hijos, que vas a tener tu propia casa, que vas a tener tu propia empresa, que vas a predicar la palabra, porque un día fallaste. Y el enemigo se empeña en recordarte y en sacarte en cara aquel error, aquella falla que tú cometiste. Pero hoy Dios te manda a decir algo claro y conciso. Y ese es el tema del mensaje que les voy a predicar esta noche. Y Dios les manda a decir: la falla no cancela mi promesa. ¿A dónde están los que han fallado aquí? Los que hemos fallado aquí en determinado momento de nuestra vida. Pues yo vengo a decirte como profeta del Dios viviente que esa falla que tú cometiste no cancela la promesa que ya Dios escribió sobre ti. Que se friegue el diablo y el infierno, pero lo que Dios dijo de ti, lo que Dios dijo de ti, lo que Dios dijo de ti se va a cumplir por encima de lo por encima. No importa cuánto el enemigo se empeñe para obstaculizar que la promesa se cumpla en tu vida. Dios tiene kairos perfectos. Y lo que ya Dios habló, el Señor lo va a cumplir. Aleluya. Hoy quiero hablarte de un hombre llamado Abraham, que falló a Dios, aún cargando una promesa pesada y poderosa. Imagínese, la cual está en el libro de Génesis capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, aleluya, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hay una orden que se desató para la vida de Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a donde yo te mostraré. Aleluya. Y acá viene la promesa poderosa. Esta fue una orden. Lo primero es una orden, pero lo segundo que viene es la promesa. Y le dice: y haré de ti una nación grande. Aleluya. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿A dónde están los que la reciben también? Yo la hago mía, yo me la apropio. Aleluya. Oiga esto. Y le sigue prometiendo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya, qué tremenda palabra. Gloria a Dios. Con esta promesa Dios le dice a Abraham: lo primero que debes entender, hijo, es que voy a hacer de ti una nación grande. Y ojo, la esposa de Abraham era estéril, no podía parir, pero Dios le está diciendo: haré de ti una nación grande. Y es que, mis amados, hay promesas de parte del cielo que no encajan con la realidad que nosotros vivimos, que no encajan con la lógica humana. Que el Señor te dice: te voy a dar tal cosa, y tú dices: ¿y de dónde? ¿Y cómo? Para Dios no hay imposible. Aleluya. Él es lo que hace posible lo que para el hombre es imposible. Nuestro Dios todo lo puede. Vea a su vecino y dígale: nuestro Dios todo lo puede. Deja de estar chillando, porque la respuesta de Dios para tu vida en el tiempo perfecto de Dios te llegará. Aleluya. Prácticamente lo que el Señor le estaba diciendo humanamente era imposible. La mujer no podía quedar embarazada, era estéril. Pero lo que el cielo declara, la tierra lo obedece. Lo que ya el cielo declaró sobre ti y sobre tu generación, esta tierra tendrá que obedecerlo. Por eso es que tú no le tienes que tener temor a ningún terrestre, porque lo que Dios tiene para ti, aleluya, no lo determina la tierra, lo determina el cielo. Lo segundo que le dice es: te bendeciré. ¿A cuánto nos encantan que nos digan: Dios te va a bendecir? Porque todos queremos ser bendecidos. ¿O hay alguno aquí que quiere ser miserable? ¿Verdad que no? Todos queremos la bendición rica y abundante de nuestro Señor. Y lo tercero que el Señor le dice a Abraham es que si alguien te maldice, oye, se meterá en problemas. No contigo, sino conmigo. Porque quien te protege a ti soy yo, dice el Señor. Hay alguien que Dios le está hablando en esta noche. Quien te protege a ti no es un juzgado, no es un juez, no es la fiscalía, es el Dios viviente, aleluya. El que no puede fallar ninguna. Aquel, aleluya, que nadie puede contra él por su poder. El Señor le está diciendo: oye, Abraham, no te preocupes. ¿Cuántos enemigos pelangochos se te presenten? Si basta con que yo les ponga mis dos deditos en la nariz y se fueron. Por eso es que siempre que hubieron o han habido amenazas en contra de mi vida, porque el diablo usa sus brujos. En una ocasión me escribieron a mis redes sociales y me dijeron: te vamos a destruir, te detestamos, te va a venir una prueba que te va a desbaratar. Y eso fue allá por el 2019. En el 2020 yo estaba pasando una de las pruebas más difíciles de mi vida. Y me dijo: yo soy un brujo de alto nivel. Ok, le dije, vamos a ver si el Dios que me levanta y te dé el aire que respiras a ti desleal, le dije, te permite que me toques tan solo un cabello.
La prueba puede venir, el avispero se puede levantar, pero que me vayan a picar son otros 5 pesos. Ellos me pueden rondear, yo puedo escuchar, pero el ruido a mí no me atemoriza, porque yo sé quién es el que me guarda. Yo sé que todo aquel que se atreve a levantar una mano en contra mía, no es conmigo que se está metiendo, es con mi papá. Y que le toquen a un hijo a papá, y esa gente se la va a ver serio. Qué cobertura más tremenda la que tenía Abraham. Esa misma cobertura la tengo yo, y esa misma cobertura la tienes tú, porque lo que los padres tienen lo tienen los hijos. Amén. A usted nadie le podrá hacer frente. Ningún dardo del infierno enviado en contra suya va a prevalecer. Viva la palabra, rumee la palabra, declare la palabra, crea la palabra. Nadie los podrá tocar, porque Dios los defiende. Aleluya. La Biblia dice que cosa muy dura es caer en manos del Dios viviente. Tremendo. ¿Por qué tú te afliges de que un carnal, hijo del diablo, se te haya levantado, te esté haciendo la guerra en la oficina, esté empeñado con hacerte el mal? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué eso te ha robado la paz? Si Dios es tu sustento, Dios es quien te defiende. Mira, ese hoyo que han estado cavando para, dije ellos, enterrarte a ti, esos tundos no saben que ese hoyo va a ser para ellos mismos. Porque nada de lo que se levante en contra tuya va a prevalecer. Nada. Y nada es cuando la cobertura de nuestro Dios está sobre nosotros. Que se desvelen, que no duerman pensando en cómo hacerte el daño. Que nada les va a salir. Absolutamente nada. Porque Dios te direcciona, y donde ellos planearon la emboscada, Dios te dice: tú vete aquí. Dios te guarda, y eso no lo entienden ellos. ¿Cómo tú puedes estar tan bien si se han levantado para dañarte, pero tú sigues vivito y coleando, sonriendo, alabando a Dios? Amén. Escuche esto. El enemigo siempre intentará botar lo que Dios te acaba de prometer. Eso es real. Dios me dice a mí: hija, te voy a entregar una nueva herencia. Y lo primero que se me levanta es una pérdida en la empresa. ¿O solo a mí me pasa? Dios te dice a ti: te voy a bendecir, te voy a entregar contratos. Veo cheques, cantidades grandes, cuenta bancaria. Y cuando ves la cosa caminar, de repente algo se trabó. Porque el enemigo está trabajando recio para botar la palabra que tú ya portas de parte del cielo. Pero ¿cuál es lo importante en esto, pastora? El Señor me decía: lo importante es que tú sigas creyendo. Aún veas que la barca se está hundiendo, tú sigues creyendo. Porque el que se esté hundiendo no significa que se va a hundir. Dios llegará a tiempo. Él no te dejará que te ahogues. Él siempre llegará a tiempo. Amén.
Después de la gran promesa que Dios le dio a Abraham, diciéndole: haré de ti una nación grande, te bendeciré, al que te maldiga maldeciré. ¿Sabe que después de esa tremenda promesa, lo que se le levantó a Abraham fue una crisis terrible de hambre? Dios le dijo: te voy a bendecir. Cuando nosotros estamos bendecidos, a nosotros no tenemos hambre. Todo lo tenemos de sobra, hay alimento. Y Dios le dice: te voy a bendecir. Y después de eso viene una gran hambre en la tierra. Tremendo, ¿no? Y entonces el que cargaba la promesa se desanima, se estresa, entra en caos, en desesperación, en ansiedad. Ve a su vecino y dígale: te están hablando. Esa palabra es contigo. Entra en el tembetengue. ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Tremendo. Pero esa es la realidad. Y entonces Abraham toma una mala decisión. En el momento de crisis, él decide descender a Egipto. La palabra original en el hebreo de descender significa bajar de nivel. Siempre que tú entres en crisis, porque la Biblia dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, no estamos exentos de pasar crisis, momentos difíciles, momentos de angustia. Pero ojo con esto: cuando eso llegue a tu vida, ten cuidado con las decisiones que tú tomas, porque la decisión que tú tomes o te hundirá o te sacará de la crisis. Abraham decide descender. Terrible, ¿no? La crisis lo hizo bajar de nivel. Dios lo tenía en un lugar seguro. No había alimentos, no había comida, pero él portaba una palabra. Y quien porta una palabra, no importa si hoy no tienes con qué pagar la renta, no importa si hoy no tienes para hacer el supermercado, no importa si hoy no tienes para pagar la cuota. Si tú portas una palabra de parte del Señor que Él te va a bendecir, Dios mandará un burro para que te bendiga. Dios mandará un cuervo para que te bendiga. Pero tú no vas a quedar avergonzado. Hay alguien que tiene que creer esta palabra. Tú no vas a quedar avergonzado. Ningún hijo de Dios queda avergonzado. Dios mueve su finanza para bendecirte. Y muchas veces te tiene con el agua hasta el cuello porque te está probando tu fe, porque quiere ver tu nivel de madurez, a ver si no te pones a renegar, cuando lo que deberías de hacer es doblar las rodillas y decirle: Señor, aquí estoy, yo solo dependo de ti. ¿Quién por mí sino tú? Los apretones son bonitos. No a todos les gusta, pero son bonitos, porque nos enseñan dependencia de Él. Cuando te cierran las puertas y te dicen: no, imposible, no está autorizado, no se puede, estamos quebrados, no podemos ayudarle con lo que usted nos está solicitando. ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? Buscar a Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué dejarlo para el final? ¿Por qué no hacerlo al principio? ¿Por qué ir a humillarte al hombre a que te diga que no, cuando el dueño del oro y la plata es tu papá?
Aprenda. Tóquese la mente y dígale: aprende. Primero arriba. Cuando vamos arriba, buscar el conecte de arriba no necesita ningún conecte de abajo. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Esto de descender, de bajar de nivel, de tomar una mala decisión, de cometer un error, de cometer una falla, no solo le pasó a Abraham, nos ha pasado también a nosotros. ¿Cuántas veces cuando la crisis toca tu puerta te desanimas, desciendes espiritualmente, ya no quieres congregarte, ya no quieres servir, ya no quieres orar, ya no quieres ayunar, ya no quieres nada? Porque dice: ¿para qué si me estoy yendo mal? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué servir? ¿Para qué orar si no me van bien las cosas? Esa es la actitud de un inmaduro. Pero de un maduro la actitud es: no importa, no hay mal que dure 100 años. No importa, mi Dios no me va a dejar. Esto me está pasando porque Dios me quiere enseñar lo grande que es su poder. Esa es la actitud de uno que está nutrido en la palabra, que sabe que no importa cuántas veces la crisis toque las puertas de su casa, sabe que Dios lo sostendrá, sabe que Dios lo va a patrocinar, sabe que Dios no lo dejará avergonzado, sabe que Dios proveerá. Amén. Aleluya. Si la crisis es matrimonial, muchos descienden al club de los divorciados. Eso es lo más fácil. No luchar, no doblar rodillas, no pelear por lo que Dios te entregó. Lo más fácil es decir: voy a buscar un abogado para divorciarme. Y el infierno está haciendo bochirri. Lo logramos. Los separamos. Cobardes. Si usted está pensando divorciarse, usted es un cobarde y una cobarde. Porque usted tiene que pelear por lo que el Señor le entregó. Es que usted no sabe, pastora, lo ordinario que es. ¿Y tú, Ángel? Si poco te falta para tener los cachos más grandes que el diablo. Perfectos no somos. ¿Quién nos ayuda a portarnos bien, a quebrar ese temperamento tan ordinario y ridículo que tenemos muchas veces? Que por nada peleamos. Porque no lavó el traste, se puso a pelear hoy en la mañana. Porque dejó las ginas mojadas a la par de la cama. Cosas ridículas, por eso se están divorciando. ¿Va a creer usted eso? Cosas tontas, la verdad que no hay nada por lo cual tú te tengas que divorciar. Dice la palabra del Señor que el amor cubre multitud de errores. El que ama de verdad sabe perdonar. Está duro. Mastique y trague, que es para usted. A eso venimos a la iglesia, a aprender. A que nos echen limón en la herida. Es que duele, pastora. Duele. Si usted ama, usted sabrá perdonar. ¿Cuántas veces usted le ha fallado al Señor Jesús?
¿Cuántas veces usted ha sido desleal con el Señor Jesús? No, yo no he sido desleal. No, y las alabanzas que cantás de la bichota, ¿qué es eso? Eso no es ser desleal. Andar cantando música del diablo y no las alabanzas del Señor. ¿Qué tú tienes en Spotify? Si el Señor comenzara a pedir los teléfonos y comenzara a ver lo que tú escuchas. Gracias a Dios no tengo Spotify. Yo solo escucho a Suri Cruz. La verdad que si queremos la bendición de Dios, tenemos que portarnos bien. La bendición está para todos. Dios nos quiere bendecir a todos. Dios nos ama con amor eterno a todos y nos quiere ver bien a todos. Dios no me quiere ver bien a mí y mal a ti, o bien a ti y mal a mí. No, a todos nos quiere ver bien, a todos nos quiere bendecir. Pero la decisión la tienes tú. La bendición está. Muchas veces no la alcanzamos porque le metemos el acelerador al carro que no tenemos que meterse. Y ahí está la diferencia. ¿Por qué aquel es más bendecido que mí? ¿Por qué aquel todo le sale bien? ¿Por qué yo toqué tantas veces esa misma puerta y este solo una vez la tocó y se le abrió? Analízate. Si no te parece lo que tú estás cosechando, analiza lo que tú estás sembrando. Esa es la respuesta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos portando? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Si la crisis es financiera, ¿desciendes a los negocios ilícitos? ¿Desciendes a los fraudes? ¿Desciendes a caer en las deudas por una crisis financiera? Cada vez que he pasado momentos difíciles financieros, aprendí a decirle al Señor: ¿qué tú me quieres enseñar con esto que estoy pasando? ¿Qué hice mal? ¿Qué fue lo que administré mal? Para yo estar pagando esta consecuencia. Enséñamelo porque quiero aprenderlo para no volverlo a pasar. Y el Señor ha sido tan fiel y me dice: Silvia, hiciste mal esto. Hoy mi clave es: Señor, muéstrame. Antes de hacer algo, muéstrame. Todas las veces que he hecho cosas sin consultarle al Espíritu Santo antes, creyendo que me va a ir bien, me ha ido mal. Todas las veces me ha ido fatal. Pero ya dije: no, ya aprendí. Ya no me vuelve a pasar. Y a muchísimas cosas le he tenido que decir no, aunque se vean atractivas. Oportunidades de negocio, wow. El Espíritu Santo me ha dicho no. Y no pone paz en mi corazón. Y el Señor me libra. Después me doy cuenta que a otros se convencieron y les fue mal. Aprender a consultarle al Señor todo lo que tú vayas a hacer. Todo traerá buenos resultados a tu vida. Si es una crisis ministerial, ¿desciendes a irte de la iglesia? Una crisis porque no te tomaron en cuenta para ir al retiro.
Eso es una inmadurez terrible. Me voy de la iglesia porque me quitaron el ministerio. Dale espacio a otros. Si ya serviste años, deja que otro pueda servir. No hay que ser egoísta. Muchas veces nos creemos los muy tintín y los muy tantán. Y nos enraizamos del puesto, que no lo queremos soltar. Y muchas veces el mismo Señor es el que está provocando el que lo suelte. Porque el Señor dice: tú necesitas un celado, una pausa, porque estás demasiado lleno de orgullito y hay que bajarte esa adrenalina. Y hay que aprender a ser obediente y a entender los tiempos. Y hay que aprender a ceder también nuestros lugares. Hay que permitir que otros brillen. No aferrarte a ser siempre tú la estrella. Porque el que se aferra a ser estrella, ahí murió. Pero el que viene y traspasa luz, ese se va a multiplicar. Y esa es la clave del reino. Ser una antorcha encendida para encender a otros. Pero hay muchos que quieren la luz solo para ellos. Y Dios no ve con buenos ojos ese tipo de personas egoístas. Entonces no descendamos cuando veamos cosas, cambios en la iglesia. El descender es decir: me voy de la iglesia porque me quitaron esto, porque no me tomaron en cuenta para esto. No desciendas, porque el descender traerá consecuencias duras a tu vida. Amado, cualquier crisis que nosotros atravesamos en nuestra vida, debemos de enfrentarla. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y con poder nosotros podemos enfrentar cualquier situación. Muchas veces las crisis serán tan fuertes que te golpearán, pero que nunca, escúcheme esto, que nunca te hagan olvidar la palabra que Dios habló sobre tu vida. Nunca. Que siempre la palabra del Señor esté viva en ti. Abraham descendió a Egipto. Egipto le iba a suplir el hambre a Abraham. Claro que sí, porque en Egipto había provisión. Le iba a dar una salida de emergencia. Pero en ese territorio Abraham, su vida iba a correr peligro. Porque Abraham llevaba con él una joya, la cual era su esposa Sarai, quien era, dice la Biblia, de hermoso parecer. Y aquí comienza el mensaje. Lo demás fue la introducción. Desciende buscando un problema, porque el tipo tenía una mujer rechula. Los que estén casados, volteen a ver a su esposa y dígale: así como tú. Y entonces ellos se van y miren, quiero hablarle de 4 fallas que cometió Abraham ante la crisis. 4 fallas. Abraham, el padre de la fe, el hombre guau, el patriarca, sí, el único perfecto que
caminó sobre esta tierra se llama Jesucristo. De ahí, por muy patriarca y muy de fe y muy ungido que haya sido, falló. La Biblia registra que todos fallaron. ¿Con cuánto más nosotros? Y la primera falla de Abraham fue que desobedeció. Cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, él obedece a medias esta parte. Y digo a medias porque sí salió de Ur de los Caldeos, que era la región donde él vivía con su familia. Pero le dijo el Señor: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero obedeció a medias porque salió de la tierra, pero se llevó a su sobrino Lot, el que portaba una promesa. Comienza desobedeciendo. ¿Qué problema tenemos los cristianos con la obediencia? Dios te dice no y allá va el burrito. ¿Por qué somos así? Dígame. Somos como los niños que está una vela encendida y comienza a hacerle así. Y la mamá le dice: te vas a quemar. Pasó una mosca y se distrayó. Cuando escuchaste fue el grito de la gran quemada que se dio. Así somos los cristianos. El Señor te dice: no juegues con fuego, porque te vas a quemar. No, si solo estoy chateando, saludándola. Y 2 doritos después, ya hasta de amor se tratan. Qué tremendo, ¿no? Así es el ser humano, así somos los seres humanos. Hágale así. Algunos tenemos 4, otros tienen 3, otros tienen 5. Los seres humanos nos cuesta la obediencia. Génesis 12 del 5 al 7 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Hacia dónde? A la tierra de... Correcto. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amados, la primera desobediencia es que se lleva a su sobrino Lot. Y la segunda desobediencia es que el Señor lo dirige hacia la tierra de Canaán. Y estando en Canaán le dice: esta tierra la daré a tus descendientes. Pero vemos que él desobedece tomando la decisión de moverse de Canaán hacia Egipto, cuando Dios no le dijo muévete. Dios ya le había dado la palabra, Dios ya le había dado la promesa y le había dicho: te voy a bendecir. Y si Dios te dice te voy a bendecir, no importa el lugar, la situación que tú estés pasando, ahí Dios mandará la provisión. Pero él no creyó esa palabra, porque si él la hubiese creído, él se queda en Canaán, no desciende a Egipto. Amén. Pero aquí vemos su segunda desobediencia. Y luego
segunda falla es que mintió. Estando ya en Egipto, Abraham, el padre de la fe que llegó en su momento a hacerlo, pasó por muchas fallas y muchos momentos difíciles. Entre esos momentos y fallas, crisis emocionales, estaba la mentira. Génesis 12, del 11 al 12 dice: y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Wow, tremendo. Hasta metió en el rollo a la pobre Sarai. Le dice: di que tú eres mi hermana, cuando era su esposa. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a que lo mataran. Mire qué chulo. Usó de pretexto a la esposa para que no lo mataran. No tuvo la valentía de decir: es mi esposa. Cuando el miedo gobierna, la verdad guarda silencio y la mentira habla. Escuche qué tan poderoso es el miedo en la vida de la persona, que hace que calle la verdad y que hable la mentira. Abraham por miedo no dijo que Sarai era su esposa. Anduvo con el pito y el tambor diciendo que era su hermana. El miedo salió a relucir en la vida de Abraham. Qué impresionante cómo este hombre le pide a su esposa sostener una mentira para preservar su vida, y cargando una promesa. O sea, te la valgo si tú no tienes una promesa de parte de Dios. Que tengas temor. ¿Y qué va a pasar? Me van a matar. Pero si ya Dios te lo dijo, que te iba a guardar, que quien se metiera contigo era con él que se metía. ¿Qué necesidad hay de mentir? Cuando tú crees la palabra, tú no tienes que tener miedo. Que venga lo que venga, si tienes la palabra, esa palabra está vigente para ti, aunque los ataques vengan. No le importó por el miedo a que su esposa Sarai fuera tomada por un egipcio. Imagínate. ¿Tú lo harías, Chinito? Los esposos que están aquí, algunos yo creo que sí, tienen el espíritu de Abraham. Por miedo, yo creo que Jordan sí da la Estefanía. Por miedo a que lo mataran. O sea, no le importó que un egipcio o faraón la agarrara y la tomara como su mujer. Qué terrible. La crisis y el miedo hizo que el amor hacia su esposa quedara en último lugar. Es una realidad. Porque el hombre que realmente ama hubiera dicho: a mí no me importa que me maten, pero yo no voy a ceder mi esposa. Yo no voy a permitir que otro me juegue la comida. ¿Cuántos machos hay aquí? Uy, bien poquitos.
Yo pensé que iban a decir amén. Tremendo, pero a Abraham no le importó. Qué tremendo miedo el que tenía, imagínense. Pero miren, lo que viene mejor todavía. Número 3. El tercer error: aceptó riquezas de Egipto. Y aquí vamos entrando en el que les gusta a ustedes, el billete. Aceptó las riquezas de Egipto. Génesis 22, 14 al 16 dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. O sea, los príncipes le llegaron a decir: oye, Faraón, tú no sabes el trozo de mujer que acaba de venir a Egipto. Y a Faraón se le abrieron los ojitos. Y mire esto: y fue llevada Sarai a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. O sea, Faraón hizo favor, bien a Abraham por causa de Sarai, quien según era su hermano. O sea, Faraón dándole al cuñado, pues. Y dice: y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camello. Y camello. ¿Y cómo llegó a Egipto? Lavado, sin nada, acabado, con hambre. Pero rápido, a causa de la Sarai, se convirtió en billetudo. Imagínense lo que es el poder de una mujer guapa. ¿A dónde están las guapas aquí? Usted no se la cree. ¿A dónde están las guapas? Lo hizo rico Faraón al cuñadito. Qué tremendo eso. Yo no sé, pero yo que soy mujer me pongo a analizar y yo digo: ¿y cómo aguantó eso? Sabiendo que la mujer, la esposa, estaba en la casa de Faraón. Esas noches sin dormir de Abraham, yo me imagino, con vacas y chivos y todo, pero pensando en que a la mujer se la estaba acariciando otro. Qué terrible, ¿verdad, hombres? ¿Sí o no? ¿O ustedes son igual que Abraham, que van a vender a la mujer por pisto? Señor lo reprenda. Terrible. Mientras Sarai estaba en la casa de Faraón, Abraham estaba siendo favorecido, haciéndose más rico en Egipto. Bien comprado lo tenía el cuñado. Tremendo. Mire, esta historia parece de novela, pero es real en la Biblia. O sea, y Abraham, un hombre con promesa. Ya después cambió, cuando ya Dios le cambia el nombre a Abraham. Entonces ahí es donde se convierte en el padre de la fe, en el hombre patriarca, en el hombre de Dios. Pero primeramente era malacato. Yo analizándole, husmeándole la vida. O sea, ¿cómo pudo llegar a eso, a estar tranquilo, recibiendo, sabiendo que la mujer estaba
en poder de otro. ¿Sabe una cosa? Abraham no entendió que la mujer que Dios le había entregado portaba un vientre profético. Literalmente él vendió el vientre profético a un Egipto. Pero el Señor resguardó. Y ya estoy terminando. Aunque Abraham falló y terminó desprotegiendo a su esposa, en medio de todo, Dios no abandonó a Sarai. Dios no la soltó. Dios no permitió que Faraón ni ningún Egipto la tocara, porque el vientre que ya Dios había consagrado para la promesa no lo podía tocar un Egipto. Un hombre que no amaba a Dios. Lamentablemente, Abraham no discernió todo esto en ese momento. Que él portaba la semilla, pero quien portaba el vientre para que la semilla se gestara era su esposa Sara. De ahí iba a provenir Isaac, el hijo de la promesa. Entonces Dios estaba resguardando a Sarai por ese vientre profético. Abraham salió de Egipto con riquezas. Escúcheme esto. Y esto me dolió. Mientras yo lo estudiaba y lo leía, a mí me dolió el corazón. Porque muchas veces los cristianos nos vemos de esa forma, por mentirosos. Él salió con riquezas de Egipto, pero estoy tan segura que salió herido de su corazón, herido de su integridad como hombre de Dios. Y así nos pasa cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos errores, nos sentimos heridos, golpeados, sucios, cuando le fallamos a Dios. Abraham recibió bienes de parte de Faraón, pero perdió la autoridad moral frente a él. Génesis 12, 17 al 19 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Por qué hizo Jehová esto? Por resguardar el vientre de esta mujer hermosa, quien cargaba propósitos, Sarai. Entonces, cuando Faraón ve todo lo que se le está viniendo encima, las plagas, el problema, la crisis, dice: ¿what? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué me ha venido este mal? Y lógicamente comienza a parar sus antenas y comienza a investigar. Y se da cuenta que Sarai no es la hermana, sino que es la esposa. Y manda a llamar al millonario. Y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me aclaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? O sea, no la tocó. Gracias a Dios. Porque Abraham no, pues él la cedió. Este es mi canal de vida, dijo. Y de pisto también. Ahora pues, le dijo: he aquí tu mujer, se la entrega. Tómala y vete, lárgate de mi tierra. Y mandó a llamar los criados y le dijo: acompáñenlo, que se vaya. No lo quiero ver más. ¿Sabe qué?
me dolió esto, porque es ver a un pagano avergonzando a un hijo de Dios que cargaba tremenda palabra, pero que era un mentiroso. Cierto día una amiga de ministerio, con lágrimas en sus ojos, estando aquí en la oficina, ella nos visitó y me dice: me castigaron 10 años con mi visa. No puedo entrar a Estados Unidos. Y me comenzó a contar el proceso. Y me dijo: a mí me invitaron de cierta iglesia. Y cuando yo llego a migración, entro a Miami, llego a migración, me dice el agente de migración que a qué llegaba. Y entonces yo le dije que a visitar a unos amigos. Y me dice: dame la dirección donde vas a estar. Y yo tontamente, me dijo, me puse nerviosa, no sabía qué hacer, no me podía la dirección. Agarré mi teléfono y le pasé el WhatsApp donde me habían puesto la dirección de la iglesia. Y ahí comenzó yo a leer la conversación. Y ahí él se dio cuenta, porque antes me había preguntado que a qué iba, y yo le dije que de turismo, porque mi visa era de turista. Y él se da cuenta que yo no iba de turista, sino que yo iba a ministrar. Pero ahí decía cuánto me iban a dar de ofrenda. Entonces él le dice: tú a mi país no vienes de turista, tú a mi país vienes a trabajar y te pagan por lo que tú vienes a hacer, y eso es un delito. Así que no puedes entrar a mi país y tu visa está cancelada, y hoy mismo te regresas para tu país. Le cancelaron la visa y está en ese proceso de 10 años de castigo. Ella me dice: yo me puse tan nerviosa, me llevaron a una oficina, comenzaron a entrevistarme y yo comenzaba a llorar. Yo decía: ¿por qué mentí? ¿Por qué mentí? ¿Por qué tuve que haber mentido? Y me dijo: a mí me humillaron, pastora Silvia, como tú no tienes idea. Y me decían: la pastora, la ministra, mentirosa. Y yo lloraba. Esa gente era como que Satanás me restregaba en la cara, me humillaba en la cara, porque ellos gozaban verme llorar. Ellos gozaban pelarme la cara y decirme: mentirosa, tú vienes a ganar plata a mi país, tú vienes a trabajar a mi país, tú te llevas la plata de mi país a tu país. Dice que ella se sintió nada en ese momento. Y pasaron horas y horas y horas hasta que un avión llegara y que fuera para mi país, me dijo, y ahí regresarme. Pero fui humillada como no tienes idea por esa mentira. Lo mismo le pasó a Abraham. Lo mismo, Faraón lo echó, lo corrió, le dijo: vete, no te quiero ver, mentiroso. El que portaba la promesa. Qué terrible. ¿Cuántas veces como cristianos cometemos errores? Y viene un impío, hijo del diablo, y nos dice cuántas verdades. Y vos, cristiano, y mira lo que estás haciendo. Dejamos mal el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos pésimo testimonio. Por eso es que mucha gente no quiere venir a la iglesia, porque dicen: para ser cristiana como ella, no. Terrible.
Pero el mensaje se llama que la falla no anula la promesa. Para el humano sí, porque el humano no nos perdona. Porque un error cometemos y el humano nos aplasta más y nos pisotea más, como le pasó a mi amiga pastora. Te hace sentir peor. Pero Dios no es así. El Señor no es así. A pesar que Él es el que da la promesa. El Señor sabe que la regamos, que fallamos, que no somos perfectos, que cometemos errores, que por rato somos tundos, porque caemos en las cascarillas de banano que Satanás nos avienta fácilmente. Te convence con un postre barato. Pero Dios dice: no importa, hijo, no importa, hija, cuántas veces tú falles, yo te sigo amando. Mi palabra, mi promesa estará siempre para ti. Yo sé que tú no eres perfecto. Y yo sí te perdono porque yo sí te amo. Qué lindo el Dios Padre que nosotros tenemos. Qué hermoso es nuestro Dios. Que Él no nos desecha, Él no nos señala, Él no nos critica, Él no nos menosprecia, Él no nos echa. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con los pastores que corren a las ovejas de las iglesias por un pecado que cometieron. Dios no lo hace, ¿por qué lo vamos a hacer? Si Dios ama, Dios perdona, ¿por qué no vamos a amar y no vamos a perdonar? Como sus pastores, nosotros conocemos la palabra y sabemos que no podemos, aunque queramos. No podemos correr a nadie de esta casa. No tenemos permiso de arriba para hacerlo. Así que deje de dar lata, por favor. Y pórtese bien. Y aunque dé lata y no se porte bien, pues de todas maneras tenemos que aguantarlo. Pero hay pastores que no son así. Mi esposo les ha contado cómo echaron a su papá por el adulterio. Y no solo a su papá de la iglesia donde estaban, sino que a toda la familia la desecharon. Pero los de la Frater no somos así. Aquí nos amamos los unos con los otros. Hay algunos pleititos por ahí, pero vamos a confiar que el Señor los va a transformar. ¿Verdad, Fabio? ¿Dónde está Fabio? Pero Dios es bueno y nos ama. El Señor es maravilloso. Y debemos amarnos los unos con los otros. Debemos de perdonarnos unos con otros. Todos cometemos fallas, todos tenemos errores. El hecho de que el error de aquel sea diferente al mío, no lo hace más pecador que yo. Pecado es pecado. Una mentira. Ya vimos cómo la consecuencia fue que Faraón avergonzó, lo echó a Abraham por una mentira. Pero muchos somos boca floja, pleitistas, chambrosos, malcriados. Y no me queda
quedé viendo así como, sí le estoy diciendo la verdad. Pero no vaya a ser que aquel se metió con la fulana porque hacemos la gran pompa y que se dé cuenta toda la iglesia. Pero la mentira la dejamos pasar por alto. Pero el chambre lo dejamos pasar por alto. Ese es un pecado chiquito, pastora. Eso no me lleva al infierno. ¿Cómo no? La palabra dice que ningún mentiroso y que el padre de toda mentira es Satanás. Por eso usted tiene que amarrarse la boca. ¿Se las cuento o no? Ustedes saben que su pastora y sus pastores somos comerciantes. Y entonces yo tengo un problema y le digo, ay Señor, ¿y cómo hago? Porque mi esposo no lo pongo a que trate con el cliente porque todo le regala. Él lo da menos del costo. Entonces me toca tratar a mí. Cuando el cliente me dice, pero mire, déjemelo a tanto, y yo no puedo. Y de repente así ve el Espíritu Santo, ¿no puedes? Y yo, ay no Señor, espéreme pues, déjeme ver cuánto le puedo bajar todavía un poquito, un cachito más. Pero miren, ese ha sido como mi tacón de donde el Señor me dice, ¿estás mintiendo? Si dices no puedes, estás mintiendo, porque sí puedes. Entonces hoy he aprendido a decir sí, no, sí, no. Y quizás muchas veces el cliente va a decir, ay, pero qué pesada y qué tosca. No, le digo. Pero la clave es no mentir. A usted lo llaman cobrándole. Y entonces le dice al hijo, decirle que no estoy. En cosas tan pequeñas, pero es una mentira. La esposa le dice, ¿cómo me queda este vestido? ¿Verdad que bonito? Y el esposo le dice, sí, te ves linda, mi amor. Y por dentro, está gorda. Está mintiendo. Pero en cosas tan pequeñas. ¿Te gustaron los huevitos que te hice, papi? Y los huevos más salados que la sal. Y el pobre hombre, sí, están ricos, mi amor. Regálame un vasito con agua. Estamos mintiendo. Pero es que hay, bueno, nuestra cultura latina por sí, yo no sé por qué nos heredaron eso. Nos cuesta, batallamos. Pero ojo, hay que tenerle cuidado, porque una mentira nos puede llevar al infierno. Si usted mintió y no se arrepintió y no oró y se durmió así, y la trompeta suena y esa mentira quedó volando ahí, ¿para dónde lo va a llevar esa mentira? Cuidémonos en cosas tan sencillas, aparentemente puede dar una tragedia fatal. Tenemos que cuidarnos. Amados, esta palabra nos enseña a que como hijos de Dios debemos de ser obedientes a todo lo que el Señor nos mande, a que no debemos de mentir, a que no amemos el dinero. A mi punto de vista, Abraham falló porque él no tenía por qué negar su identidad en decir soy el esposo de Sarai. Abraham falló en recibir dádivas, recibir pertenencias de parte de Faraón, sabiendo que su esposa estaba allá adentro, corriendo el riesgo de que ese hombre la tocara, se acostara con ella y desbaratara totalmente el plan de Dios, que era que en el vientre de Sarai se cargara la promesa llamada Isaac. Sí falló,
Pero lo importante de todo esto, que a pesar de tantas fallas que tuvo, porque le vimos 4, y quizás si me pongo a estudiar más y sigo leyendo, le voy a encontrar más. Pero con estas 4, yo veo que falló, pero la promesa se mantuvo. En el capítulo 15 dice que Dios le dijo a Abraham que por 400 años los israelitas iban a ser esclavos de Egipto. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros no valoramos y no esperamos en Dios el cumplimiento de la promesa, cometemos torpezas. Egipto quería el vientre desde un principio. Egipto quería esa semilla. No se pudo dar con Saraí porque Dios guardó ese vientre. Pero en la desesperación que tuvieron, que la promesa no se cumplía. La promesa estaba, pero nunca llegaba. Así están muchos esta noche. Dios me prometió, pero nunca llega la promesa. Cuidado con las decisiones y lo que tú vas a hacer. No te precipites. Abraham y Sara quisieron ayudarle a Dios con la egipcia, con Agar. Y miren el problema que se causó cuando de ahí nació Ismael. Y hoy el problema que se vive hasta hoy en día de la división, del pleito entre los palestinos y los judíos, por querer ayudarle a Dios, por no esperar el tiempo de la promesa. Los tiempos Dios los tiene bien cuadrados. Los que no estamos cuadrados somos nosotros. Pero Dios sabe en el momento que nos lo va a entregar. Si Dios no te ha dado la bendición todavía, es porque todavía te falta madurar, te falta aprender. No te apresures y no quieras ayudarle a Dios, porque vas a cometer errores. Tanto problema que causó esa metida de pie de Abraham con Agar. Y a la larga la semilla terminó sembrándose en Egipto, porque Ismael es hijo de él. La semilla se fue con un vientre de Egipto y con un vientre hebreo. Cuando Dios, la promesa primaria era solamente para el vientre hebreo. Pero la necedad, la desesperación de acelerar el tiempo del cumplimiento de la promesa que solo Dios sabe en qué momento debe de ser, los hizo cometer ese error que hasta el día de este momento es un dolor de cabeza entre esos dos pueblos. Terrible. Póngase de pie.